las cuentas exactas y creo que las tiene muy, muy actualizadas. No, muchas gracias, muy interesante. Y este es un tema eh, que cada vez más se vuelve más importante desde la estructura sociológica, llamémosla, y demográfica del país. Cuando nosotros queremos aproximarnos al concepto de soledad, hay una primera forma de verla y es qué está pasando con los hogares unipersonales en el país. En el censo de 2005, los hogares unipersonales pesaban apenas el 11% de todos los hogares del país, mientras que ahora están pesando el 18%. Es decir, que estamos hablando de casi más de 2.7 millones de personas que viven solas, y son personas que viven solas con un mejor poder adquisitivo, con una capacidad de consumo de bienes para uso personal y de comidas por fuera del lugar que los hacen estar muy por encima de la distribución socioeconómica de la sociedad, pero que en realidad cuando nosotros les preguntamos a esas personas que viven en hogares unipersonales y particularmente nos concentramos en las personas de más de 18 años que viven en hogares unipersonales y les preguntamos si tienen o no una red de apoyo o una red de confianza, cuando por esa red de apoyo o esa red de confianza estamos hablando de personas que yo visito o me visitan en mi casa regularmente, o personas que como en esta situación, si esas personas que están en hogares unipersonales pierden el empleo y llaman a quién llamar, por ejemplo, en el caso de que perdí el empleo, ayuden a buscar algo, cómo voy a sacarte eso adelante. Ahí casi el 34% de las personas mayores de 18 años que viven en hogares unipersonales dice que no tiene una red de apoyo o de confianza. Entonces, eso significa que para cerrar la historia, cuando nosotros vamos al mercado laboral y sobre todo en esta coyuntura, cuando vimos y salimos a finales del mes pasado a decir que casi 1.5 millones de personas habían perdido su trabajo en el mes de marzo y que se veía con una reducción de la ocupación de casi el 7%, las personas que vivían en hogares unipersonales en todo el país vieron reducida la ocupación no en un 7.2% como todo el país, sino en un 17.7%, es decir, casi 350.000 personas del 1.500.000 de personas que salieron de la ocupación en el mes de marzo eran hogares unipersonales, es decir, eran personas solas que estaban trabajando y que perdieron su empleo. Entonces, el tema que tú pones sobre la mesa es un tema supremamente importante. ¿Por qué? Porque son personas que a pesar de que tienen una posibilidad de vivir mejor, viven de su trabajo, se han visto muy vulnerables frente al efecto económico de la pandemia sobre las condiciones del mercado laboral y son personas que, como lo puedes ver, el 34% de ellas no tienen una red de confianza o una red de apoyo para pedir ayuda en estas circunstancias. Y finalmente, para contextualizar el argumento, nosotros hacemos unas preguntas de bienestar subjetivo a las personas y les preguntamos en la encuesta de calidad de vida particularmente cómo se sienten o qué tan felices se sienten o qué tan tristes se sienten. Y cuando nosotros hacemos la distribución de las respuestas de las personas en esa encuesta de calidad de vida en los hogares unipersonales es donde tenemos la nota más alta frente a percepción de tristeza, la nota más baja frente a percepción de felicidad y una nota muchísimo más baja cuando ellos dicen
de 1 a 10, ¿en cuál escalón diría usted que se encuentra parado en su vida? En los hogares, en las personas que viven en los hogares unipersonales nos dicen que tienen la menor calificación frente a esa situación de bienestar o de estabilidad que se está planteando. Entonces, es natural que esas personas que viven en hogares unipersonales sean mucho más vulnerables, sobre todo en ese contexto de aislamiento social que nosotros estamos viviendo en estas semanas. Usted nos decía que desde el punto de vista estrato, calidad de Mm. vida, son personas pudientes, son personas que tienen un oficio, un empleo, una profesión. En las edades, ¿cómo está la soledad? ¿Son más solos los jóvenes, los adultos o los adultos mayores? ¿Cómo está eso? Bueno, hay una distribución que curiosamente no es tan heterogénea. ¿Y por qué? Porque en la Colombia, que nosotros pudimos ver con mucha precisión en el censo del 2018, tenemos a una cantidad de jóvenes que están desarrollando estudios universitarios muchas veces fuera de la ciudad. Nosotros vemos, por ejemplo, en el centro de Bogotá, en los últimos años, un gran desarrollo inmobiliario de residencias estudiantiles, porque la movilidad socioeconómica, no solo en el centro del país, sino en las regiones, le ha permitido a los padres de familia tener un presupuesto para mandar a sus hijos a estudiar a las universidades de Bogotá o de las ciudades capitales. Entonces, ahí nosotros vemos que de esos 2.7 millones de personas que corresponderían a esos hogares unipersonales, casi 500.000 están entre 20 y 29 años, que uno diría son las personas que están estudiando en la universidad. 430.000 están entre 30 y 39 años, que ya son los que están trabajando, pero también aparece una buena fracción de ellos entre 60 y 70 años, casi 423.000 personas en hogares unipersonales entre 60 y 70 años, que ahí yo quisiera poner una negrilla sobre ese tema, porque son personas que en esta situación de pandemia frente al COVID-19 son personas más vulnerables, que tienen comorbilidades y que tienen que formar parte del foco de atención de la política pública en esa circunstancia. Ahora, yo no sé si el DANE se ocupe del tema, pero sospecho que sí, porque usted habló de la felicidad. ¿Esas personas están solas porque quieren o porque les toca? Bueno, ahí esa pregunta ya no la planteamos, sí, porque es una pregunta que es un poco más con los temas de la intimidad, pero si nosotros vemos y empezamos a entender el contexto de las calificaciones, y si las personas que viven en hogares unipersonales son las que de 1 a 10 tienen la nota más baja frente a qué tan feliz se sienten, de 1 a 10 tienen la nota más alta frente a qué tan tristes se sintieron, ¿sí? Y tienen la nota más baja frente al escalafón de su vida y sobre todo en comparación con los hogares de dos personas, ¿sí? Que a veces son los que repuntan en felicidad por una relación de pareja, que puede cambiar las perspectivas desde ese enfoque. Pues uno sí diría que en los hogares unipersonales, específicamente los hogares que están entre 30 y 40 años y entre 60 y 70 años, pues esa soledad es una soledad que puede estar asociada con un efecto involuntario. Mientras tanto, cuando uno le pregunta a los jóvenes, a los hogares unipersonales jóvenes, frente a la participación de redes de confianza, pues por ejemplo los millennials, que son los hogares o las personas que viven solas entre 23 y 38 años, son los que tienen una menor cantidad sin redes de apoyo y de confianza. Es decir, que están muy relacionados y están teniendo como un bienestar importante desde la perspectiva subjetiva porque están viviendo solos, pero tienen redes de apoyo y además pertenecen a grupos que le generan un mejor nivel de vida
y un mayor bienestar asociado con su mayor poder adquisitivo. En el informe de la revista Time, doctor Oviedo Mm. señala como dos épocas. Los últimos 50 años antes del coronavirus, donde dice esa estadística, la soledad en los Estados Unidos ha venido creciendo hasta llegar a un porcentaje que de 2019 2000, que decía 28% de los estadounidenses viven en soledad. ¿Esa estadística en Colombia existe? Claro, nosotros la podemos desarrollar desde una perspectiva contextual de diferentes perspectivas. La primera, si pensamos en la soledad física, sabemos que Colombia pasó de ser una Colombia en la que solo el 11% de sus hogares o de sus personas vivían solas, a tener el 18.6% de sus hogares conformados por una sola persona. Pero al mismo tiempo, hay otra forma de ver la soledad, y es la soledad, llamémosla, desde el punto de vista sociológico. Si yo no tengo a quién llamar cuando tenga una dificultad, y si yo no tengo a quién visitar o si nadie me visita, así viva solo, en pareja o con mis hijos, hay un ambiente de soledad. Y esa medición de esa soledad como medida, como una ausencia de una red de apoyo, como lo definimos al comienzo cuando me hiciste la pregunta, que es una medida que es igualita a la que se mide en Estados Unidos, que la implementamos a partir del año pasado, pues es la que nos está diciendo que en total, todo Colombia, el 34.7% de las personas mayores de 18 años nos dijeron que en 2018 no tenían a quién visitar o que los visitaran en su casa, o no tenían a quién llamar cuando se les presentaba un problema laboral, a decir, venga, ayúdenme porque tengo que buscar un puesto porque me acabaron de despedir. Y específicamente en los hogares unipersonales, esa participación es del 33.7%, es decir, esas personas que viven en hogares unipersonales también están siendo afectadas por la ausencia de redes de apoyo, que también es un problema de todo el país. Entonces, eso también lo que muestra es que desde la perspectiva social, la cohesión social del país todavía es muy débil. Tú mencionabas Estados Unidos el 28%. En Colombia el indicador para ese 28% es el 34.7% que medimos el año pasado, que nos muestra que viva con la mamá, viva con la esposa, el esposo, con hijos, con todo, la estructura del hogar no tiene redes de apoyo en un 34.7% para la población mayor de 18 años. Ahora, en la revista comparan, yo sé que no es exacto hacerlo así, pero comparan la estadística oficial de 2019 con una encuesta que hacen en abril de este año. Y después del coronavirus, sin que Estados Unidos haya sido sometido a un aislamiento como el nuestro, a una cuarentena como la nuestra, se dispara la soledad y llega al 47%. En Colombia, ¿cómo se ha comportado ese indicador después de la cuarentena? Bueno, nosotros todavía no podemos tener esa métrica. La estamos aterrizando en un trabajo en conjunto con el Banco Mundial en el marco de la capacidad de respuesta estadística a los problemas sociales y económicos que se generan por las medidas de aislamiento social, por las medidas sanitarias. Vamos a desarrollar unas encuestas flash o unos pulsos sociales en los que vamos a introducir ese tipo de preguntas para saber efectivamente el aislamiento social, a pesar de que físicamente yo no puedo visitar o que alguien me visite porque era una regla social, pues había otras alternativas para poder estar en contacto con mi red de apoyo y ver si ese aislamiento preventivo obligatorio desde el punto de vista sanitario llevó a que ese 34.7% de personas mayores de 18 años sin redes de apoyo en el país se haya visto incrementado por el efecto de la pandemia. Ese es nuestro compromiso y esperaríamos que para el próximo mes pudiéramos tener una respuesta precisa a esta pregunta, Ricardo.
Y como deben estar en el diseño de la pregunta, le cuento. El informe de Time concluye en que es equivocado hablar de aislamiento social. ¿Por qué? Porque dice Time que si bien es una solución imperfecta, las redes sociales sí permiten una interacción social con la familia, con los amigos, con otras personas. Y que de alguna manera eso ayuda a sobrellevar el tema de la soledad. Pero eh, entonces dice, no se debe hablar de aislamiento social, sino de aislamiento físico, que es una cosa Mm, totalmente distinta. ¿Usted comparte esa diferencia? Yo creo que sí. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos con la pregunta, porque mira cuál era el referente de la pregunta cuando nosotros hablábamos de ausencia o no o presencia de redes de apoyo. Una red de apoyo se define, es decir, cuando le hacemos la pregunta al lugar y a la persona en particular le decimos, por red de apoyo, imagínese dos cosas, o personas que vienen a su casa a visitarlo o que usted va a visitar con frecuencia, o personas a las que usted buscaría en el caso de que tenga un problema con su trabajo y haya perdido su empleo. Entonces, ahí la pregunta tiene que reformularse por lo que tú mencionas, porque pues muchas personas han acudido a medios virtuales y hemos visto en redes sociales tendencias de actrices famosas o personas famosas que simplemente hacen sus reuniones y se encuentran vía Zoom o vía Skype o vía cualquier herramienta de reunión y simulan el contacto presencial a través de estas redes sociales. Entonces yo creo que la tecnología ahí juega un rol supremamente importante y la reflexión que hace la revista Time nos parece muy pertinente en el sentido en que ese aislamiento social es eminentemente físico porque pueden existir otros mecanismos a través de plataformas electrónicas para sustituir ese contacto físico. Ahora, para cerrar, porque usted se tiene que ir a un webinar. Yo sé que no es de su cuerda, pero los datos que usted produce sí pueden tener un efecto sobre las decisiones de salud pública. En los Estados Unidos, plantea la revista, el tema era invisible. Y el coronavirus lo hizo visible, tan visible que lo están considerando que puede ser un problema de salud pública, que la soledad o las consecuencias que genera la soledad pueden ser causas de enfermedades mentales. En Colombia esa estadística nos permitiría preocuparnos de que tenemos un problema de salud pública o todavía no. Yo creo que te voy a dar un dato que puede empezar a contextualizar el tema de salud pública de esos hogares unipersonales o de ese concepto de soledad, específicamente en los hogares unipersonales. En promedio, una persona que vive sola se gasta al mes 72.000 pesos en bebidas alcohólicas y tabaco, en promedio. Mientras que cuando yo voy a un hogar de dos personas, bien sea pareja o dos amigos que están compartiendo su casa y están teniendo convivencia o dos amigas, el gasto per cápita en bebidas alcohólicas y tabaco cae a 50.241 pesos al mes. Entonces, ahí lo que uno se da cuenta es que esa posibilidad de tener un mayor poder adquisitivo viviendo en un hogar unipersonal, pues está sesgando algunos gastos como son los gastos en restaurantes y hoteles, los gastos en bebidas alcohólicas y tabaco, y ahí esa diferencia de 21.100 pesos puede empezar a reflejar una mayor propensión a que aún más en este fenómeno de aislamiento físico, corrijamos, no llamémoslo social, sino físico, pues ese consumo de bebidas alcohólicas y tabaco se haya incrementado y eso pueda generar problemas de depresión y problemas de salud pública. No sé, este tema es complicado, pero Time dice que una de las consecuencias del aumento de esa soledad, sumado a la venta de armas de fuego, puede estar incrementando los suicidios.
la tasa de suicidios. En Colombia hay estadísticas que nos permitan mirar si el suicidio en personas que viven solas, en edades críticas, existe. ¿Se le puede atribuir a la soledad? ¿Puede aumentar en la soledad? Nosotros podríamos llegar a ese cruce. El suicidio es una de las causas destacadas de mortalidad en el país, junto con la accidentalidad vial, sobre todo en rangos de edad de juventud. Y nosotros específicamente podríamos para la ventana de 2018, que fue cuando hicimos el censo, en el que tuvimos casi el 90% de los números de identificación de todas las personas que censamos, porque pues el censo no era obligatorio dar el número de identificación, porque esto no es un empadronamiento, podríamos hacer ese cruce. Pero cuando uno ve las características económicas, subjetivas como de vista frente a la vida, de mayor tristeza, de menos felicidad, de mayor consumo per cápita de bebidas alcohólicas y tabaco, sin redes de apoyo, pues se empieza a generar como un escenario propicio para que el problema de salud pública, que es el problema del suicidio, y en eso este gobierno desde sus comienzos ha insistido en el tema de salud mental como un problema de salud pública, sobre todo por el suicidio en jóvenes, específicamente en zonas del eje cafetero, donde hay una mayor prevalencia de estudiantes universitarios que viven solos, que tienen mayor contacto a esas bebidas alcohólicas, tabaco y a sustancias psicoactivas, pues hay que empezar a discutir ese problema y seguramente a partir de tu reflexión vamos a hacer el esfuerzo de poder cruzar para contextualizar esos suicidios en función de la estructura del hogar. Pero en este momento que uno diga hay una fuente de información que lo pueda hacer, no, tenemos que hacer el cruce. Todavía no sabemos si tenemos un problema de salud pública y de enfermedad mental. Vamos a medirlo. Exactamente, pero el problema del suicidio sí está, Sí está. porque es junto con accidentalidad vial, es una de las causas preponderantes de muerte en el país. Sorprende que sean los jóvenes, ¿no? Pero específicamente cuando uno empieza a leer en el contexto general y en el contexto social, pues sí se ha insistido en que este problema de salud pública y de salud mental asociada con el suicidio, pues está altamente concentrado también en los jóvenes, pues como con todas las tensiones sociales que nosotros estamos viendo en este mundo contemporáneo. Mire lo que nos dicen los datos. Doctor Oviedo, lo dejo libre para que se vaya a su webinar. Me da pena con la gente que está esperando escucharlo allá. Muchas gracias. Bueno, El Ricardo. doctor Oviedo, les cuento, produjo unos documentos muy importantes. Los tengo aquí, pero le voy a pedir permiso para publicarlos. ¿Me da permiso de publicarlos en la Claro libreta de que sí, apuntes? claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Buen día. Bueno, nos vemos, Hasta Ricardo. luego, doctor. Ahí tiene. Ese era un tema que quería compartirles. El artículo de la revista Time es mucho más denso, mucho más complejo, tiene más estadísticas, tiene más testimonios, tiene historias de vida. Si pueden, échenle una leída. Ahora les comparto en la descripción, en las redes sociales de este episodio, les comparto el link al artículo de la revista Time y por supuesto los documentos del DANE, que son básicamente tres. Unos con estadísticas, perdón, dos, no, tal vez tres, y unos con análisis que hace el DANE a partir de las estadísticas. Así que era un tema que quería compartir con ustedes. Paso a saludar rápidamente a Gustavo Alejandro Borges. Tengo por aquí un ruido aquí. A Gustavo Alejandro Borges, a Ana Eugenia Estrada, que me dice por qué no está en Spreaker. Sí, sí, sí estoy en Spreaker, por supuesto que sí. Ahí hay gente hablando. Ahí está, por ejemplo,
Bulla, Sandra Larcón, Ana Eugenia. Usted, Ana Eugenia, ¿cómo así que no está en Spreaker si ahí está usted? En fin, Eleonora Cuellar, Orlando Amorocho, las personas ante el encierro y soledad venden apartamentos para comprar casas. Eso que las 3 barcas con armas que ingresaron, bueno, ese es otro tema. Salud a Orlando Amorocho habla de otra cosa. Andrés Orozco dice: Ricardo, muy campeón el nuevo espacio que planteó como opinión en su página web. Muchas gracias, me ha dado para debates buenísimos, qué chévere. Fernando Salgado dice: muy interesante el tema de los unipersonales entre 60 y 70 años. José Jesús Prieto y Ana Eugenia Estrada. Miguel Boya dice: buenos días. Sandra Larcón saluda en Spreaker. Luz Ángela Benítez. Y Sandra dice: la soledad es un estado más del ser humano y muy necesaria para reencontrarnos. A muchas personas nos viene bien de acuerdo a las tendencias de personalidad que tengamos, pero a otros les significará tristeza si no actúa con otros de muchas maneras. La soledad, socialmente, a mi parecer, no está bien vista desde hace mucho tiempo o bien interpretada por muchos. Lo ven como un estado vulnerable del ser humano, cuando no hemos podido comprender que todos nacemos solos y que durante nuestro crecimiento y desarrollo compartiremos con un sinnúmero de personas, comenzando por nuestras familias. La soledad siempre ha sido una elección de vida, así como la felicidad, y por estos tiempos, donde se hace más evidente, las familias unipersonales claramente se vuelve tendencia. ¿Será que las personas nos hemos vuelto intolerantes con los comportamientos y modos de pensar de los que nos rodean, a punto de no querer compartir con ellos, prefiriendo la soledad que podría volverse antisocial? Ups, tremenda reflexión. Carlos dice: saludos Ricardo y audiencia. La soledad es un buen lugar para encontrarse, pero uno malo, muy malo para quedarse. Qué buena frase. Creo que esto da para pajarar más la pita. Creo que nos hace falta el análisis psicológico del tema y el análisis sociológico del tema. Voy a buscar quien nos explique ese tipo de cosas. A ver a quién más veo por acá. Lucía Chávez. Y me dice que Spreaker se quedó sin sonido. Bueno, no sé qué habrá pasado, porque aquí los indicadores están bien. Por ahora me despido. Nos vemos mañana a las 7:15 con este tema del desarrollo en otros puntos de vista sobre este tema, o con las noticias del día. Ya veremos. Por ahora, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí y nos vemos mañana. Chao. Aquí se cierra la libreta de apuntes. La libreta de apuntes. Con Ricardo Galán. En Spreaker.com. Recuerden que nos pueden encontrar en libretadeapuntes.com y en todas las plataformas de podcast. Por favor, recomiéndenos con sus conocidos, amigos y familiares.